Luis, Sergio, amigos, me parece que hay que reconocer el primer triunfo de la Libertad Avanza en un distrito en este ciclo electoral. Habíamos tenido buenas elecciones de la Libertad Avanza en Jujuy, se esperaba una mejor elección, finalmente ganó la coalición liderada por el radicalismo. En la ciudad de Salta habían hecho una muy buena elección, pero eran cosas muy bien puntuales. El crecimiento, el fortalecimiento territorial de la Libertad Avanza por primera vez queda de manifiesto en la elección de hoy. Segundo punto, el kirchnerismo no gana en la ciudad de Buenos Aires ni con el centro derecha dividido, fragmentado en su máxima expresión. Esto, me parece, es una señal muy importante para la coalición peronista amplia que lideró Leandro Santoro, un mensaje también para Axel Kicillof, si bien la provincia es un distrito diferente demográficamente, me parece que aquí lo que hay que revisar, y muy en serio, es la estrategia del peronismo, porque efectivamente suma una nueva derrota, muy dura, teniendo en cuenta las características de la fragmentación. Tercero, es la primera gran derrota del PRO histórica, porque bueno, es cierto, en este distrito me refiero, ¿no? Habían perdido elecciones nacionales, había perdido Macri en la reelección de 2019, Bullrich había salido también tercera, pero en la ciudad de Buenos Aires, el PRO siempre, más bien solo o conjuntos para el cambio, hacía muy, muy buenas elecciones. En muy poco tiempo, en un año y medio, las tendencias han sido contundentes. El propio Jorge Macri lo reconoció. Le tocó ganar como candidato a jefe de gobierno hace muy poquito y hoy fue una derrota significativa con el 15%, un poquito más de los sufragios. Cuarto punto, bueno, una venganza que finalmente se dio, ¿verdad? Que la de Horacio Rodríguez Larreta contra Macri. Macri lo atacó a Larreta, impidió que fuera candidato presidencial. Hoy Larreta se jugó su venganza y con 8 puntos contribuyó de forma determinante a la derrota del PRO. Muchas veces los políticos, si no ganan, tratan de hacer daño. Este es uno de los casos. Sergio, ¿cómo explicamos el 53% de 53,25% de participación? ¿Te sorprendió el número y a qué crees que se debe? Me preocupa el número, no me sorprende porque ya hemos visto una tendencia en el resto del país, en las elecciones que tuvimos hasta ahora, de muy baja participación. Pero vos recordás, recién hablábamos en la mesa, ¿vos recordás un 52, 53% de gente a votar, la mitad? No en Capital Federal, no en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es una señal de alarma para todo el sistema político. Me parece que el desdoblamiento de las elecciones está profundizando este cansancio, esta desidia o esta distancia crítica, ¿no?, de la sociedad respecto de la política. Bueno, creo que es una buena oportunidad para la reflexión de todos los dirigentes políticos, en el sentido de que con la oferta que están proponiendo la gente no se entusiasma. En otro contexto se hubiera entusiasmado, pero no hubo ni ideas, ni candidatos, ni un debate lógico como para que la gente se involucrara en el proceso. Hay mucho para aprender de estas elecciones en ese sentido. Y el futuro de la Libertad Avanza, vos recién marcabas consolidación como partido a nivel nacional, el primer triunfo en un distrito importante, el paso más importante, más allá de las legislativas nacionales, ¿crees que es la provincia de Buenos Aires y tenés que pensar al 2027? Yo creo que hay dos maneras de pensarlo, Luis. La Libertad Avanza es juzgado por el resultado de la gestión a nivel nacional, fundamentalmente en materia económica y en parte también en materia de seguridad. Yo creo que la gente evalúa la gestión del presidente, valora eso, y no es un menosprecio a los candidatos, pero bueno, los candidatos en todo caso defienden al presidente. Es un gobierno del presidente, es una oferta electoral muy ligada a la gestión. Por eso la suerte de la Libertad Avanza depende de que continúe la desinflación, de que la economía se recupere, de que la gestión se mantenga o yo diría mejore. Si uno mira objetivamente lo que está ocurriendo, la gestión del presidente Milei tiene algunos resultados en materia económica y de seguridad, pero por ejemplo de infraestructura hay muy poco, hay dudas también respecto a la educación, en materia de salud también hay problemas. Quiero decir con esto que cuidado con suponer que la economía es todo, no lo es. Probablemente en estas elecciones todavía pese mucho la cuestión de la desinflación, pero hay otros desafíos no menores en materia de gestión que el presidente no está, creo yo, priorizando como debiera, incluyendo la cuestión de los jubilados, ciertamente. Entonces, ahí me parece que se abre una incógnita. Ahora, obviamente la provincia de Buenos Aires es un distrito crucial porque allí no solamente gobierna el peronismo, sino que
de a poquito se va fortaleciendo la eventual candidatura de Axel Kicillof para las elecciones de 2027. Ustedes dirán, no terminaron en el 2025 y este señor ya me está hablando de 2027. Bueno, la política funciona así. Y esto es importante porque la fragmentación, en este caso, no tuvo demasiados costos porque ganó la Libertad Avanza. Yo no creo que en la provincia de Buenos Aires pase lo mismo, entre otras cosas porque, bueno, hasta ahora venían ganando los incumbentes. La primera elección de esto, los que gobiernan, ¿no? La primera elección en la que esto no pasa es la de la Ciudad de Buenos Aires. Otro dato muy importante para evaluar la gestión de Jorge Macri. Bueno, en la provincia me parece que hay otra realidad, ¿no? Bueno, hay un dato, ¿no? Hemos hablado de que Milei venía perforando con su discurso a los sectores más vulnerables, a las barriadas, a los jóvenes. Si uno mira hoy el MAP, es la capital federal. Esto lo queremos, por supuesto, aclarar. El sur quedó para el peronismo. Quedó para el peronismo por un margen, digamos, no demasiado significativo. Igual hay que esperar el recuento definitivo para sacar más conclusiones, Luis. Pero tenés razón, ¿no? La fragmentación le permitió al peronismo retomar, porque es un distrito históricamente peronista, con umbrales mucho menores a los que tenía históricamente. Retomar o ganar nuevamente los distritos más pobres de la ciudad. Hay que reconocer ahí que si bien no ganó, Leandro Santoro viene caminando la ciudad de manera muy, muy disciplinada desde las elecciones del 2023. Hubo un trabajo muy, yo diría, silencioso, micro, de tocar cada puerta de cada club y escuela y asociación de jubilados. La verdad que hay una historia interesante para tener en cuenta porque el sacrificio de Santoro en algún sentido se notó, sobre todo en esta parte de la ciudad, en la parte sur. Sergio, ¿en qué lugar queda Mauricio Macri después de esta, como decías, primer gran derrota del PRO histórica? El problema de las derrotas es aprender de ellas. Y yo creo que el ingeniero Macri tiene una oportunidad acá para reflexionar, preguntarse qué hizo mal. Ya no le puede echar la culpa a nadie. Toda la responsabilidad es de él y en parte de su primo. Creo que es la hora de la reflexión. El que rompió Juntos por el Cambio fue el que pagó las consecuencias, los platos rotos. Ese fue Mauricio Macri. Y lo rompió la coalición todavía en el proceso electoral del 2023, cuando dijo que Milei también es el candidato del cambio. Eso fue determinante para la suerte de su coalición, que todavía sobrevive a nivel provincial en muchos distritos, pero a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires está totalmente rota. Entonces, la gran pregunta es si eso tiene algún futuro o si tiene que pensar en otro tipo de ordenamiento de la política argentina, incluyendo algún tipo de negociación distinta de la que tuvo hasta ahora con el presidente Milei. El riesgo que tiene es que hay un sector del PRO, bueno, que no se siente del todo cómodo, ¿verdad?, sí, acompañando la agenda del presidente Milei. Eso implicaría tal vez una fragmentación aún mayor de la que ya sufre el PRO, que recordemos, perdió a los dos precandidatos presidenciales que presentó en la primaria en 2023, a Patricia Bullrich, que ya forma parte formalmente de la Libertad Avanza, y Horacio Rodríguez Larreta, que hoy se vengó de quien fue hasta ahora su compañero de ruta desde el recuerdo, 2003, la fórmula en la ciudad de Compromiso para el Cambio en esa época fue Macri y Rodríguez Larreta. Fíjense el símbolo que implica hoy, 22 años después, bueno, esta candidatura de Larreta, que obviamente lastimó tanto al ingeniero Macri. Sergio Berenstein, el análisis de los resultados. Gracias.